Hola, buen día, qué gusto estar con ustedes. Hoy nos corresponde el capítulo 8 del libro de Romanos para nuestro devocional. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por permitirnos, Señor, tu bendición a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino logra el propósito con la cual tú la enviaste, Señor. Que así sea en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Le he titulado a este devocional Usted decide. Y al final lo vamos a saber por qué. En el capítulo 6, 7 y 8 de este libro, del libro de Romanos, nos invita el autor a morir al pecado, es decir, dejar de practicar lo que nuestra carne siempre ha querido y es contrario a la voluntad de Dios. Y en lugar de eso, vivir una vida nueva que agrade a Dios, pero no en nuestras fuerzas, sino con el poder y la obra del Espíritu Santo. Para este devocional, solo vamos a considerar los primeros 13 versículos. Número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, dice este versículo, esta palabra significa hoy o en este momento. ¿En este momento qué? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no queda hasta ahí el versículo, sino que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, da aquí por hecho que tú y yo no debemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque también, por lo tanto, puede haber personas que andemos en la carne. Así que, ¿qué es vivir en la carne? La Biblia menciona una lista, pero ojo con esto. Les pido un favor, porque sé que algunos de ustedes ya la conocen. El favor es que al escuchar esta lista no la ignoremos o la sigamos de largo, sino que la consideremos en verdad en nosotros mismos para ver si en algún punto usted o yo no estamos fallando. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hemos identificado algo de esta lista en nosotros? Si es así, le tengo buenas noticias. Eso es el Evangelio. Escucha lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál ley nos quiere librar el Espíritu Santo en Cristo Jesús? De la ley del pecado y de la muerte. Sí, escuchó bien, de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Dios, por su Espíritu Santo, quiere hacernos libres. Por eso Jesucristo nos dijo, y conoceráis la verdad, y la verdad nos hará libres. En el versículo 3, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual.
el versículo 3 y el 4. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haberlo hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Dios envió a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y destruyó al pecado. ¿Para qué? Para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, es decir, dándole la espalda al pecado al arrepentirnos y vivir de esa manera los justos mandamientos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una pregunta: ¿en qué piensa usted? ¿En qué pienso yo? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Aquí observo una gran confrontación, porque por solo pensar en la carne, somos carnales. Y si pensamos en las cosas del Espíritu, somos del Espíritu o somos espirituales. Aquí basta con pensar y somos lo que pensamos. Recordemos, si nos ocupamos de la carne sin un arrepentimiento genuino, moriremos. Pero por otro lado, si nos ocupamos del Espíritu, experimentaremos vida y paz. La decisión es nuestra. Usted decide. Decidamos entonces ya no andar en la carne, sino en el Espíritu. Cristo ya hizo su parte y el Espíritu está deseoso y quiere ayudarnos a que tengamos vida y paz. Esto es precisamente la vida abundante que Jesús ofrece en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Continuamos con el versículo 7 al 10 de este capítulo de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En estos versos 7 y 8, Pablo reitera tres cosas. Número 1, la vida en la carne es enemistad contra Dios. Segundo, la carne no puede ni se sujeta a la ley de Dios. Y tercero, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que quieran, por más que se esfuercen en la carne, no pueden ni podrán agradar a Dios. Por eso dice Pablo en el capítulo 7, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mira lo lindo, mira lo que dice en el siguiente versículo, en la parte A, es decir, en el versículo 25, parte A.
Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así es que, ¿cómo te sientes el día de hoy en cuanto al pecado, en cuanto a tu relación con Dios? ¿Miserable? A veces nos llegamos a sentir así. Bueno, a Pablo le pasó y tal vez a nosotros. Pero ¿sabes quién nos librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso debemos darle gracias a Dios, así como Pablo le dio las gracias, porque sabía que solamente Jesús podía librarlo de ese cuerpo de muerte. Así que dice el versículo 9 de este capítulo de Romanos 8, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y el versículo 10 dice, si Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo está muerto al pecado. Así es que aquí hay dos cosas. La primera, nosotros no vivimos según la carne. Y número 2, debemos considerarnos muertos al pecado. Versículo 11 y 12. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a ver 3 cositas más y terminamos. El mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es ese mismo poder que nos dará vida a nuestro cuerpo que nos llevaba a la muerte. Siguiente punto. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne, otra vez en el sentido estricto de la carne pecaminosa, en rebelión contra Dios, no nos ha dado nada bueno. Por lo tanto, no tenemos ninguna obligación de complacerle o consentirle. Nuestra deuda es con el Señor Jesús y no con la carne. Siguiente punto. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pablo nos recuerda constantemente que el vivir conforme a la carne terminará en muerte. Necesitamos ser recordados porque muy seguido somos engañados al pensar que la carne nos ofrece vida. Los Gálatas, que pensaron que podían comenzar en el Espíritu y luego encontrar la perfección espiritual a través de la carne, ellos vivían engañados y por eso Pablo les llamó necios. En Gálatas 3:3 les dijo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Último punto. Recordemos siempre que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, y si no, moriremos. Usted decide. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, Señor. Gracias, Dios, porque el Espíritu Santo que te levantó de entre los muertos, Señor, es ese mismo Espíritu que está decidido a levantar nuestra vida espiritual. Señor, te lo rogamos que así sea, Señor. Llévanos a vivir una vida abundante y en paz. Que así sea, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y Señor, si entre nosotros necesitamos arrepentimiento, llévanos al terminar este audio, Señor, al arrepentimiento para morir a nuestra carne y depender de ti, Señor, para vivir una vida que te agrade. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones para todos, que tengan buen día. Saludos.